como medida de prevención para proteger a los trabajadores yucatecos del huracán Grace, la Coordinación Estatal de Protección Civil anunció que este jueves se suspenderán las labores en los negocios en el territorio, excepto las que tienen que ver con seguridad, salud y protección civil. En la reunión del Grupo de Coordinación Operativa del Consejo Estatal de Protección Civil, que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosal, indicó que la medida se levantaría en caso de que el ciclón cambie su trayectoria o disminuya su intensidad y deje de representar peligro para la población, de modo que mañana mismo podría levantarse la medida. Según los pronósticos, el sistema meteorológico impactará algunas zonas del estado a partir de las 8 horas de este jueves, entre ellas Chemash, Valladolid, Chichimilá y Tixcacalcupul, afectando otras en su paso durante el resto del día, y abandonará el territorio alrededor de las 6 de la tarde por el área de Celestún, pero los efectos se dejarán de sentir hasta las primeras horas del viernes. El gobernador indicó que continuará el monitoreo del avance del evento meteorológico y pidió a las instancias coordinar esfuerzos y estar preparados para ofrecer oportuna y adecuada protección a toda la población que lo requiera. El coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto, señaló que se identificaron 29 municipios para atención prioritaria. No obstante, todo el estado debe de mantenerse informado de su trayectoria y se verá afectado con lluvias y vientos. El gobierno del estado puso a disposición 90 camiones para reforzar las labores en los operativos municipales en la zona de influencia y están listos los albergues con todas las medidas y filtros sanitarios para la detección de posibles casos de coronavirus y evitar contagios. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.